Mi nombre es Silvia Lara, yo soy socióloga. Soy una persona que tuvo muchas oportunidades en la vida. Tuve la gran oportunidad de educarme con lo mejor. Pero viera que de repente me di cuenta que vivía en una burbuja. Y producto de vivir en esa burbuja, pues escogí una profesión, en aquel momento la arquitectura, pero tuve la oportunidad de visitar las comunidades indígenas al puro principio de mi carrera y me salí de la burbuja. Descubrí un mundo que me sorprendió no haber conocido antes. Hoy puedo concluir y afirmar contundentemente que los puntos de encuentro que hay entre los sectores son mucho mayores que los desacuerdos y que estamos viviendo una gran oportunidad para construir un gran proceso de diálogo social en Costa Rica. Muy buenas amigas y amigos. Hoy contamos con la presencia de doña Silvia Lara, una académica, activista, una persona que se ha dedicado a lo largo ya de una vida muy rica al trabajo sobre temas sociales. También ha participado en la vida política del país, pero sobre todo es una ciudadana comprometida con la sociedad costarricense. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos y haber aceptado esta invitación para Va de Frente. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. La idea es que conversemos hoy sobre un tema muy relevante para el país, que es el tema de pobreza y desigualdad. Y en otras circunstancias, esta conversación habría tenido que ver fundamentalmente con los llamados programas sociales, los programas sociales selectivos, que son esos famosos 46 programas sociales que ejecutan 22 instituciones y a las que todo el mundo les reclama que no ayudan a reducir la pobreza. Pero yo no quisiera que ese sea justamente el foco de la conversación sobre pobreza y desigualdad, porque diría que más bien si no logramos enfocar correctamente el tema de pobreza y desigualdad, vamos a seguir tratando de reducir la pobreza con esos programas. Así es. Y la cosa definitivamente no va por ahí, ¿verdad? No. Definitivamente no va por ahí. Y eso supone entonces más bien, señor presidente, que pongamos sobre la mesa un tema fundamental, que es el tema del empleo y de la estrategia productiva y de la estrategia de desarrollo. Así es. Porque lo que estamos viendo, y no sucede solo en Costa Rica, sucede en el mundo, es que se produjo una especie de desacople entre el crecimiento económico y la generación de empleo decente y de calidad. Entonces vemos que hay tasas de crecimiento económico, no es que no hay crecimiento económico, hay crecimiento económico. Crece como nunca antes a veces la correcto, economía. ¿verdad? Así es. Pero ese crecimiento económico no se convierte necesariamente en empleo y en empleo decente y de calidad para las personas. Incluso vemos, ¿verdad?, en efecto, momentos en Costa Rica en los últimos 10, 20 años, incluso en este gobierno, en que hay crecimiento económico, pero cuando uno va a ver qué pasó con el empleo, se quedó perdido. Con la dificultad de que si sigue sucediendo eso, no vamos a reducir la pobreza, porque reducir la pobreza en definitiva depende de que las personas tengan acceso a un empleo y a un ingreso seguro. ¿Cómo ve esto, señor presidente? ¿Cómo han tratado en su gobierno con este dilema? Bueno, lo primero que querría decir es que, en efecto, la situación es esa que usted describe. Tenemos un modelo económico planetario que concentra riqueza, aunque se produce mucha más que antes, pero se distribuye menos o peor. Y este fenómeno creo que tiene que ver, alude a una manera de organizar la economía que se entronizó en los años 90 y que en América Latina tuvo una expresión catastrófica. En el mundo también, y ha llevado a crisis que no habíamos visto antes. Pero más allá de eso, a mí me parece que podríamos ver algo peor todavía, y es que la cuarta revolución industrial, como la llaman, podría generar todavía más desempleo a medida que las actividades que antes realizaban personas ahora las van a realizar cosas. Correcto. Entonces, esta es una observación de orden general. Lo segundo, creo que en esta administración, y gracias en mucho a la participación de organizaciones como AED, con la que usted trabaja, Horizonte Positivo, etcétera, hemos querido redefinir la pobreza, no en términos de ingreso, sino en términos de necesidades insatisfechas. Lo que llamamos la pobreza multidimensional, este aporte conceptual de la Universidad de Oxford que ha sido tan importante. Eso nos acerca a esta perspectiva más integral que usted propone. Es decir, saber que la pobreza, para ser derrotada, no se resuelve o no basta con aumentar el ingreso, que es muy importante,
pero también satisfacer otras necesidades, tanto con ingresos mejores que pueden resultar del empleo, como con política pública de mejor calidad. Y esto me parece que hemos tratado de resolverlo, incluso llevando los programas a la gente y no esperando que la gente se acerque a las instituciones públicas. Pero el gran reto sigue siendo el empleo, y usted tiene razón. Y para que el empleo crezca, tenemos que hacer dos cosas. Por una parte, seguir apostándole al sector más dinámico de la economía, en el cual Costa Rica ha sido bastante exitosa: zonas francas, exportaciones, promoción del país afuera, inversiones para acá, pero al mismo tiempo generar condiciones en el mercado interno, que es un mercado pequeño, que quedó muy abandonado, en donde hay gente que no tiene suficiente capacidad profesional, o que las habilidades que tiene no están de la mano de la demanda de ese otro sector más dinámico, y que también tenemos que recuperar. Yo creo que hemos tratado de trabajar en esas dos dimensiones. Pero cuando usted nos dice que han tratado, coincidimos completamente, ¿verdad? Y este ha sido un tema permanente en la agenda de nuestro país. En concreto, en estos 3 años ya casi de gobierno, ¿qué han hecho para justamente dinamizar eso que algunos denominan como ese segundo motor, o el motor de la economía local o de la producción nacional? En concreto, ¿qué medidas se han tomado? Bueno, mire, por una parte, banca de desarrollo. La configuración de una banca de desarrollo que estaba concebida, pero que no estaba llegándole a la gente, a nosotros nos parece fundamental, aunque todavía hay mucho por hacer. La banca de desarrollo todavía no está llegando a las personas muy individuales, sino que todavía se está quedando en ese segundo piso, que está muy bien, pero que a mí me preocupa no permita la incorporación de grandes cantidades, por ejemplo, de pequeñas y medianos y microempresarios a la producción nacional. Pero es importante tener financiamiento para estos sectores. Una segunda idea es estimular al INA para que esté proveyendo de más cursos que estén coordinados o en sintonía con la demanda de la economía. Nada hacemos teniendo al INA produciendo cursos de macramé y de cocina, de cosas que finalmente pueden ser muy útiles en un sentido de cultura general, pero enganchan poco, encadenan poco con las necesidades que está teniendo la economía. Hemos hecho un esfuerzo por darle más capacidades a las zonas agroproductivas. Esto es muy importante porque una gran cantidad de desempleo o de empleo de mala calidad, digamos con bajo ingreso y de poca especialización, se encuentra en las zonas agrícolas, especialmente vinculadas a monocultivos, ¿verdad? Le quiero aportar unos datos que el propio Ministerio de Economía ha divulgado en relación con la situación de las pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque son datos muy reveladores sobre el peso económico de las pymes en nuestra sociedad, que incluso hace que no aparezcamos tan bien en el contexto internacional. Le voy a leer porque es preocupante. Las pymes aportan únicamente 32% del PIB, del PIB. Es decir, tenemos unas pymes que representan el 99.9% de nuestro parque empresarial y solo aportan el 32% a la producción nacional. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Otro tema un dato muy preocupante: aportan las pymes únicamente el 28% del empleo formal. Es decir, del total del empleo, únicamente el 28% es aportado por las pymes, cuando uno ve países donde las pymes son las generadoras de empleo. Son las generadoras de empleo. En la economía capitalista, digamos, por excelencia, la pyme lo hace. Absolutamente. Pero aquí y ahí estamos muy rezagados. Y le doy un dato más muy preocupante. Dice, solo 2 de cada 10 empleos generados por las pymes son fuera de la región central. Es decir, tienen poco peso en la economía, las pymes, generan pocos empleos, y además los empleos que generan están concentrados en la región central. Conviene aquí además traer un dato adicional que nos lo ha planteado fuertemente el Estado de la Nación. El PIB de Costa Rica está concentrado en 10 cantones
de la gran área metropolitana. Claro, Entonces, ahí tenemos un problema serio. No vamos a poder reducir pobreza si no resolvemos esto, que es muy estructural y de fondo. Es muy estructural y además es muy irónico, porque si hay programas que han recibido financiamiento, no en este gobierno, a lo largo de los últimos 3, han sido precisamente las pymes. Es decir, se ha invertido en las pymes, pero se está haciendo algo mal porque no arrancan. La mortalidad de las pequeñas y medianas empresas es tremenda. Sí, 80% de las pymes mueren en los primeros 3 años. 3 años, y eso también es muy revelador. Sí. Pero también indican esos números 2 fenómenos que a mí me parecen muy complicados y contra los cuales con los cuales estamos lidiando. Uno tiene que ver con la falta de encadenamiento de las pymes con las cadenas de valor, ¿verdad? En este sentido, y tanto las globales como las locales. Son casi que en muchos casos actividades unipersonales, sí, ¿verdad? No hay esa posibilidad de engancharlas. Es puro autoempleo, mucho autoempleo. Y sí, de hecho, son empresas que por las disposiciones legales no se formalizan, muchas de ellas. Totalmente de acuerdo. Bueno, y eso es muy complicado. Únicamente el 42% del parque industrial costarricense es formal, 42%. Y aquí quisiera agregar otro elemento, y es que eso lo que provoca es que mucha gente tenga que autoemplearse de cualquier manera, porque uno no se va a quedar sin trabajar y sin generar ningún ingreso. Entonces tenemos una población, una fuerza laboral, el 55% trabajando de manera formal, pero el 45% trabajando de manera informal, y veamos que la mitad de esas personas que trabajan en el sector informal no reciben ni siquiera el ingreso equivalente a un salario mínimo. Así es. Don Guillermo, ¿cómo vamos a hablar de reducir la pobreza, verdad? ¿Cómo vamos a hablar de reducir la pobreza radicalmente si no entramos a discutir estos temas que son mucho más de fondo y dejamos de echarle la culpa a los programas sociales? Así es. No, y que aluden a temas como los de la seguridad social, porque paradójicamente muchas de esas informalidades son fruto de que no pueden pagarse las cuotas de la caja. Correcto. Y nadie vamos a entrar en la discusión del IBM, por ejemplo, ¿qué pasa con pensiones? Sí. Esta gente cuando envejezca, y envejecerá este país de ahora en adelante, usted y yo somos parte de esa generación que ya está del otro lado de la colina, en el sentido de que fuimos parte de un boom demográfico que ya pasó. Sí. Bueno, a nosotros nos va a tocar la colita, ¿verdad? De esos beneficios que le trajo a la economía, ese crecimiento. Pero las siguientes generaciones van a tener que lidiar con un bono demográfico que ya no existe, ¿verdad? Ahora, entonces, lo que siento es que probablemente las personas que nos están escuchando estarán diciendo, bueno, pero eso es más diagnóstico, más diagnóstico. ¿Cómo hacemos para avanzar en medidas más concretas que nos permita superar esta discusión, superar la fase de diagnósticos y poder presentarle a la gente algunas opciones de medidas que se pueden tomar para lograr algún resultado en el tiempo? Yo creo que hay muchas que se han estado tomando y que, como se ha dicho en algunos casos, y yo mismo lo he dicho, son trascendentes. El programa Puente al Desarrollo es precisamente un lugar en donde se están innovando posibilidades. La posibilidad de conectividad, por ejemplo, darle conectividad a banda ancha a escuelas, a hospitales, a centros comunales, los secudis, y además proveerle a las familias computadoras, 140,000 de ellas en una primera fase para la familia, ya no solamente para el niño que está en la escuela o el joven que está en el colegio, sino la posibilidad de acceso a esa banda ancha con todo lo que conlleva, y la posibilidad de darle capacitación para que pueda aprovecharlo, es una forma innovadora, nueva, y que podrá tener impactos muy importantes a futuro. La idea de vincular más a la oferta y la demanda en términos de capacitación para que más gente tenga disposición de trabajar en empleos de mejor calidad. Sí. Todas esas cosas están ocurriendo ya. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve los datos, lo que ve que también sucede es que esas personas que se capacitan fuera de la región central no encuentran realmente una oportunidad de trabajo o de iniciar un emprendimiento y terminan entonces viniéndose a la región central. Entonces, cuando uno ve cómo está distribuida la fuerza laboral y la población por nivel educativo, luego lo que ve es una mancha de concentración de fuerza laboral calificada de nuevo en el gran área metropolitana. Ahí también yo creo que se han logrado cambios importantes. Por ejemplo, por primera vez, CINDE está vendiendo
a la Costa Rica fuera de la gama, como le dicen ellos, la gran área metropolitana. A mí me entusiasma mucho ver ya los folletos que se le dan a los inversionistas en donde se visibilizan regiones tan importantes como la zona, el cantón de San Carlos, o Pérez Celedón, o Turrialba, o el eje Guanacaste-Punta Arenas, que toma tiempo. Yo estoy claro de que en aras de que lleguen estas empresas y estas inversiones, pues hay que proveer de conectividad, de infraestructura, mejor educación, más inglés, etcétera. Pero me parece que Costa Rica en ese sentido está avanzando. Educación dual, por ejemplo, es un mecanismo que ahora vamos a tener a disposición. Se está discutiendo una ley en la Asamblea Legislativa y ya hay planes modelos que está implementando el Ministerio de Educación Pública que podrían ayudar un poco en ese sentido. Sí. Yo quisiera además puntualizar en algunos otros temas. Tenemos un problema de, empleo, de generación de empleo y de dificultades para ampliar la base productiva a través de las pymes y que sean pymes verdaderamente generadoras de empleo de calidad, y eso es un problema, un desafío estructural al que vamos a tener que entrarle. Pero uno de los sectores, dos sectores de la población se han visto especialmente afectados por esa desacople entre crecimiento económico y empleo, y esa pérdida se desaceleró la creación de empleo. Las mujeres. Es sorprendente cómo en Costa Rica la tasa de participación laboral de las mujeres es una de las más bajas de América Latina, es más o menos 46%, está por debajo del promedio mundial y por debajo del promedio de América Latina. Y cuando vamos a ver además los ingresos promedios de las mujeres son mucho inferiores que los hombres. 35% de las mujeres adultas de este país no tienen ingresos propios. Qué difícil, ¿verdad?, pensar en reducir la pobreza cuando la mitad de la población no tiene realmente oportunidades. Bueno, tan es así que uno de los objetivos del desarrollo sostenible alude precisamente a la incorporación de las mujeres en la economía, porque hemos hecho un trabajo bastante respetable, todavía insuficiente, para garantizar la presencia de las mujeres en la política, los derechos de las mujeres en un sentido más político, pero en la economía se nos quedaron rezagadísimas. Y aquí en otras partes. Y hasta que no se le devuelva el empoderamiento, es muy sorprendente. Muy sorprendente cuál es la situación de Costa Rica desde el punto de vista de la participación de las mujeres en esa economía reconocida como la economía. Por eso es que a mí me ha entusiasmado tanto la forma como el INAMO ha estado desarrollando algunos programas, como FOMujer, por ejemplo, en donde prometimos que trataríamos a 5.000 mujeres por año, incorporándolas a algún tipo de iniciativa económica. Otra vez, me parece que eso no es suficiente si se mira fuera del conjunto de otras políticas del Estado. Pero FOMujer, por ejemplo, ha estado siendo muy exitosa, más de 7.000 mujeres, no 5, sino 7. Y esto me parece que es una demostración de nuestra preocupación por ese hecho. Y si son mujeres jóvenes, todavía el problema es mayor. Es mucho mayor. La tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes es muchísimo mayor. En los promedios nacionales, jóvenes, hombres o mujeres, son prácticamente el doble de la media nacional. Entonces ahí sí hay que trabajar mucho más, pero algo se está haciendo, creo, con mucha devoción de parte del INAMO. Hay un factor que está profundamente ligado al tema del empleo y a la calidad del empleo, que es el nivel educativo. Claro. Es determinante para cualquier persona el nivel educativo en relación con su forma de insertarse en el mundo del trabajo. Y ya no solo el nivel educativo per se, sino necesitamos realmente avanzar en una educación de mucho más calidad. Es decir, necesitamos los resultados de la educación. Es preocupante ver cómo hace, no sé, creo que fue en diciembre, me parece, noviembre, diciembre, se anunciaron los resultados de la prueba PISA, que es la prueba que hace la OECD en materia de educación, en 3 materias: es educación, ciencias y lectura. Y ver cómo Costa Rica, cuando comparamos la prueba del 2012 y la prueba del 2015, perdimos puntos. En ciencias perdimos 9 puntos, en lectura perdimos 7 puntos y en matemáticas perdimos 6 puntos. Es decir, que la sensación es que en lugar de avanzar en términos de calidad, más bien estamos retrocediendo. Y esto es aún más grave cuando nos lo planteamos en el contexto de esa 4ª revolución industrial, en la que es una revolución que llama a poner absolutamente el énfasis en el conocimiento, en la tecnología, en este tipo de capacidades ligadas a la ciencia, a la matemática, a la lectura. Es un tema importante. Costa Rica está
invirtiendo el 7.89% de su PIB en educación. O sea, no es falta de recursos lo que hay, me parece que hay una combinación de temas. Hemos sido muy exitosos deteniendo y revirtiendo ya en los números que conocí hace unos pocos días la expulsión escolar, antes llamada deserción. En realidad son niñas y niños jóvenes que son expulsados por diferentes razones de los centros de educación. Pero todavía el tema de la calidad, que por supuesto tiene que ver con los alumnos, pero también con sus profesoras y profesores, el hecho de que no estamos evaluando sistemáticamente a nuestros docentes, que las universidades han perdido mucho control sobre la calidad, es algo que nosotros tenemos que modificar. Yo, por ejemplo, he dicho siempre que no concibo cómo los profesores de una materia no la conocen, ¿verdad? Y ha habido casos en donde claramente un profesor que estudia inglés, una profesora que imparte matemáticas, no sabe la materia que imparte, no la sabe, por lo menos, no la sabe por el fondo ni tampoco la sabe por el método que utiliza. ¿Y qué han propuesto ustedes en relación con cómo evaluar la calidad del desempeño docente, por ejemplo? Bueno, es que ahí hay una situación muy difícil, ¿verdad? Porque los gremios de maestros se han resistido mucho a permitir que se puedan realizar esas evaluaciones. Pero sí se está trabajando mucho más con las universidades y en el caso del Ministerio de Educación Pública ha presentado un proyecto de ley que precisamente garantice que en las universidades, especialmente en las universidades privadas, las públicas tienen sus métodos de evaluación, que son los del CONARE, se exija mayor calidad, de manera tal que los estudiantes que van a la educación privada y que estudian educación tengan mejores opciones para garantizar la calidad de la enseñanza que reciben, cosa que hasta el momento no ha existido. Yo creo que esto cambia, mueve de lugar el debate con respecto a la educación privada en el país. A propósito que usted menciona los gremios, estamos hablando de cosas realmente muy estructurales, ¿verdad? Que ojalá se resolvieran con un decreto ejecutivo. No se resuelven con un decreto ni con una ley. Estamos dependiendo mucho de tener capacidad de diálogo entre los actores para poder construir acuerdos que nos permitan avanzar en esta dirección. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación con el tema del diálogo social? ¿Qué lección le deja estos 3 años? Yo estoy muy satisfecho porque en términos generales, como el propio Estado de la Nación lo reconoce, la conflictividad social se ha reducido mucho. No me gusta decirlo con más frecuencia porque tengo la sensación de que ese tema se ha convertido en uno que utilizan algunos sectores para crispar la situación y romper con esa percepción, con esa realidad. Pero lo cierto es que el diálogo social ha sido muy importante, lo ha sido tanto con el sector privado, como lo decíamos al inicio del programa, es decir, ha habido un acercamiento constructivo, positivo con las empresas y con las organizaciones más progresistas del sector privado, que como AED, otra vez repito, Horizonte Positivo y algunas otras, incluida la UCAEP, que es la gran cúpula empresarial, han permitido avances, me parece, significativos en muchos temas, como con los sectores sociales organizados, incluidos algunos de los sindicatos más importantes del país, con los cuales también tenemos discrepancias, al igual que lo hay con el sector privado. Pero me parece que la experiencia ha sido muy, muy positiva. En todo caso, yo no miro posibilidad ninguna de Costa Rica de avanzar si no se camina en la senda costarricense, que es la del diálogo social. No hay y esa es una posibilidad. Experiencia que yo creo que deberíamos de preservar. Ya, me están avisando que me quedan pocos minutos y yo quisiera volver al inicio, cuando decía que cuando hablamos de temas de pobreza y desigualdad, qué importante no enfocarnos en los programas sociales y decir que el problema es que los programas sociales no reducen la pobreza, cuando lo que estamos diciendo es que no necesariamente por esa vía, pero son muy importantes los programas sociales, principalmente cuando estamos hablando de reducir la pobreza extrema. Y yo quisiera decirle, señor presidente, que yo después de muchísimos años de estar trabajando en este tema, realmente admiro el trabajo que han hecho desde Limas de sacar a los funcionarios de Limas a las comunidades, y en lugar de esperar a atender a la población en condición de pobreza en ventanilla, han ido a las casas. Eso es un cambio muy importante. Mire, yo tengo 20 años, tenemos 20 años de estar esperando ese cambio, y realmente va a ser una gran diferencia a partir de este momento. Ahora, ustedes se han propuesto atender 25.000 hogares de esa manera, pero tenemos 95.000 hogares en condiciones de pobreza extrema. Valga decir que es importante reconocerlo, que
Ustedes lograron en el último año reducir en 10.000 hogares la cantidad de hogares en condición de extrema pobreza y que eso es un gran logro. Pero estamos hablando de 95.000 hogares y nada más traigo a colación que nos comprometimos como país, usted firmó en Naciones Unidas un compromiso para el 2030 haber erradicado la pobreza extrema. ¿Qué le recomendaría usted a un próximo gobierno a propósito de que pronto vamos a estar en campaña electoral? Bueno, primero que siga como vamos, porque yo creo que si seguimos así vamos a avanzar. Mis números son un poquito diferentes. Nosotros sacamos de la pobreza 19.000 familias, según mis informes, pero además nos comprometimos en la suma total de los 2 primeros años y los 2 segundos a subir el número de familias fuera de pobreza extrema a 54.600 personas, 57.400. Ahora se me confunde el número final, pero sí, bastante más de 50.000. Faltan 45.000 todavía, que no teníamos en el mapa, francamente, cuando hacíamos esos cálculos en la campaña electoral. Pero igual, creo que podríamos atender ese desarrollo, porque si hacemos lo mismo, en otros 4 años, casi llegaríamos a las 95.000 familias si logramos que no avancen. Y ahí hay un tema fundamental en el que también reconozco la gran aporte institucional y del sector privado, que es el SINERUV, el Sistema Nacional de Beneficiarios Únicos. Es decir, cómo logramos depurar los programas sociales de manera tal, especialmente en pobreza extrema, que lleguen a la gente que más lo necesita únicamente sus recursos. Porque estábamos perdiendo hasta el 20% de los aportes a personas que no debían estar recibiéndoles. Y yo creo que esa combinación de más información, los mapas de pobreza, una nueva definición de pobreza y la posibilidad de utilizar esos datos para canalizar recursos en pobreza extrema es fundamental. Sí. Importantísimo, además ese sistema se ha tratado de construir en los últimos 30 años y finalmente lo tenemos. Ahora, sin embargo, la experiencia en América Latina también lo que está diciendo es que es muy importante tener un registro de los beneficiarios, es decir, de las personas que ya reciben un aporte del Estado y evitar que haya duplicidades, etcétera. Pero hoy día, probablemente el desafío más grande es identificar a quienes no les estamos llegando. Así es. ¿Verdad? Entonces, no solo de beneficiarios, sino de población meta. Muchísimas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Yo creo que estamos poniendo sobre la mesa un tema que también va a ser fundamental en la campaña electoral y que muy interesante escuchar su experiencia, sus conocimientos y sus conclusiones sobre el tema para tomar mejores decisiones en la próxima campaña electoral. Así es, muchísimas gracias a usted. Y se nos quedó un tema muy importante que tiene que ver con todo esto, especialmente porque son temas estructurales, y es todo el tema fiscal, porque no se puede hacer chocolate sin cacao. Y en ese sentido, todavía también nos queda una tarea pendiente. Muchas gracias. Buenas noches.